Hola, mi nombre es Beli y soy tu host de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Arcoíris de Sonrisas, un espacio para todas las personas. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Diana Guarín, abogada de la Universidad del Externado de Colombia, con maestría en Relaciones Internacionales de la misma universidad, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica, el IHL, Universidad París III, y maestría en Cooperación de la Universidad Jean Moulin en Francia. Cuenta con más de 13 años en negociación de alianzas estratégicas, planeación, ejecución y monitoreo de programas y proyectos de cooperación nacional e internacional, principalmente en el sector de la educación de poblaciones vulnerables. Actualmente, postulante al Máster de Derechos Humanos, Migración y Diversidad de la Universidad de Salamanca, España, con miras a contribuir en la respuesta a los retos de protección, atención e integración de inmigrantes y comunidades diversas, por lo cual enfocó su trabajo de grado en la situación de la población LGBTIQ+ venezolana que solicita asilo en Colombia, tema que vamos a desarrollar en este capítulo. Bueno, y después de esta introducción, bienvenida al podcast Arcoíris de Sonrisas. Muchas gracias, Beli, muy amable por tu invitación. Bueno, y mira, vamos a empezar a preguntar, ¿qué te motivó a cursar estos estudios en diversidad? Bueno, pues es una búsqueda personal. Yo quiero dedicarme al trabajo con comunidades. Siempre me ha gustado el trabajo y como el servicio a la ciudadanía. Y precisamente el tema de derechos humanos es transversal a todo, por supuesto, y de diversidad, precisamente porque son poblaciones que no son atendidas en debida forma. En Colombia ya hemos logrado avanzar gracias al trabajo de muchas organizaciones y al esfuerzo que realizan las propias comunidades en la protección de sus derechos. No obstante, todavía es necesario profundizar más en la garantía y protección, y eso parte desde el reconocimiento y la identificación de las necesidades de la población, desde identificarlos como ciudadanos y como personas que requieren de un reconocimiento y de una identificación dentro de nuestras sociedades. Perfecto. Y desde el punto de vista de los estudios de diversidad en América Latina, en comparación con España, porque pues elegiste una universidad en España, ¿por qué te llamó la atención el estudio de diversidad en España o cómo ves la situación de los estudios de diversidad en América Latina? Bueno, pues digamos que son enfoques similares pero diferentes porque están marcados por las realidades de cada país. Entonces, nuestras realidades frente a las europeas parten un poco más del reconocimiento que ya ha avanzado Europa, por supuesto, que eso pues lo sabemos, y de la protección que hay de las comunidades diversas, cosa que todavía en América Latina estamos debatiendo profundamente desde la protección y el reconocimiento legal de una persona que considera o su orientación sexual o su identidad de género diferente a, digamos, los estándares tradicionales de nuestras sociedades. Entonces, cuando tú miras la situación en España frente a la situación en América Latina, si bien existen muchos retos similares todavía por abordar para los diferentes grupos, la diferencia radica en que en España y en Europa ya en unos protocolos de atención y protección que nos permiten a nosotros tomarlos de guía. Es una guía que tenemos que adaptar a nuestras realidades para no trasplantarlos exactamente, sino que nos sirvan de mecanismos para avanzar en las propias luchas que tenemos que abordar acá. Perfecto. Y ya basándonos en la maestría, cuéntanos exactamente en qué se basó tu tesis. Bueno, mi trabajo de grado, pues como tú mencionaste al inicio, mi trabajo de grado parte del análisis de la situación que están experimentando las personas migrantes venezolanas, porque pues obviamente en Colombia y en la región
es una realidad, es crítica que necesitamos tratar y analizar a mayor profundidad, y de las personas que son LGTBIQ+, que migran, pero que solicitan asilo. Ahora, la diferencia radica en que cuando yo migro a otro país, yo lo puedo hacer por muchas razones, ¿cierto? Yo lo puedo hacer porque, así como le ha pasado a muchas de de la comunidad venezolana, y es que no tienen los recursos económicos para poder mantenerse en el país. O porque digamos que la situación en salud, que también se considera como una parte del asilo, está debilitándose. Entonces, cuando yo considero, una cosa muy diferente es cuando yo veo que por situaciones de cambio climático, porque en mi lugar económicamente no puedo sobrevivir, eso yo decido migrar en busca de un mejor futuro. Pero cuando yo llego a un país y cuando yo estoy en mi país y veo que mis derechos humanos son vulnerados por unas características específicas, porque usualmente se habla de porque la persona pertenece a un movimiento político, ese fue el de los inicios. Entonces tiene una corriente política de pensamiento que es contraria a la generalidad, y eso hace que pueda ser un perseguido político. Pero ya se ha hablado, y muchos conocerán, que también existen persecuciones a grupos específicos que se han reconocido por su identidad de género y su orientación sexual. Entonces, cuando esta situación ocurre, son poblaciones que aún viven una mayor profundización de violaciones de derechos humanos, de precarización de condiciones, en donde hay digamos, simultáneamente sufren de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando de una situación tan complicada como la que se está viviendo en Venezuela, en la región, y encontramos a esta población que por sus mismas características siempre, desafortunadamente, ha sido vulnerada, se conjugan elementos que hacen que su vulneración se profundice, que encuentren situaciones más complejas aún para poder ellos lograr que se restablezcan sus derechos. Entonces, lo que yo quise hacer fue comenzar a conocer e investigar la situación de este grupo poblacional frente a un derecho que es claro, que es decir, miren, a mí se me están violando mis derechos fundamentales, hay un temor de que mi vida sea afectada por mi orientación sexual e identidad de género principalmente, y yo quiero que en otro país que está obligado por los tratados internacionales me protejan, que es el caso de Colombia, como es el caso digamos, de la región entera, pero pues en este caso yo estudié la situación en Colombia. Y esto pues es particularmente para entender cómo estamos, porque esta situación que estamos viviendo hoy en día ha llevado a que se actúe por parte de los gobiernos, unas veces bien, otras veces no tan bien, pero no ha permitido hacer un análisis real de la situación de las diferentes poblaciones, y ni de la población LGTB, perdón, más, sino que simplemente vamos actuando y reaccionando a la situación cuando necesitamos hacer un alto, un parar, mirar cómo estamos y tomar las decisiones como sociedad y como Estado para poder atender mejor a los grupos que necesitan una protección especial. Perfecto. ¿Y cómo en Colombia, en qué consiste ese estatus de refugiado? Bueno, cuando yo llego a un país, hay diferentes normas específicas frente a esto que son internas, porque digamos, partiendo un poco más del contexto internacional, en las convenciones internacionales se habla que el refugio tiene unas características dentro de los cuales se ha logrado interpretar la existencia de la población, digamos, de la demanda o de la solicitud por parte de la población LGTBIQ+. Pero
Cuando se habla ya del trámite interno, de cómo va a ser, usted qué papel lleva, pone foto, no pone foto, cómo se va a identificar, esto lo regula cada estado. Entonces, eso mismo hace cómo lo hago yo la solicitud. En el caso de Colombia, la persona se puede acercar a la frontera cuando migra, ¿sí? Y esto no implica que tenga que ser la persona acercándose o transitando por caminos regulares, sellando pasaporte, sino que sí, que es parte de la situación más grave de la población, y es que han tenido que transitar por trochas. Esperamos que ya con la apertura de la frontera esto desaparezca. Cuando transitan por la trocha y llegan a una ciudad colombiana, ellos, ellas y ellas pueden acercarse a una autoridad migratoria o una autoridad colombiana que les apoye y decir, mire, yo vengo a solicitar acá refugio. ¿Por qué? Porque en mi país yo no tengo las condiciones de vida par, porque temo por mi vida bien puede ser principalmente, digamos que de la investigación que hice, se pudo establecer que ha sido principalmente porque su derecho a la salud se vulnera, pues porque la situación de crisis del sistema sanitario y de medicamentos en Venezuela es muy profundo, y que para muchas personas de la población pues eso simplemente significa una condena a muerte. Entonces ellos pueden acercarse y solicitar este procedimiento. Digamos que en teoría el procedimiento no debiera ser difícil para que las personas puedan solicitar. Hoy en día, las organizaciones de apoyo a la comunidad, que hay muchas, hay varias, las acompañan en estos procesos, tanto las organizaciones colombianas de apoyo LGTBQI+, como también los consultorios jurídicos, las clínicas jurídicas de las universidades. Nos acompañan en este proceso de solicitud del refugio ante el gobierno colombiano, pero en la práctica es donde hemos encontrado, y las personas que solicitan el refugio encuentran, que es complejo acceder a esta protección a que tienen derecho, porque efectivamente cuando tú analizas su expediente encuentras que sí necesitan la protección, sí están dentro de las causales, no son, digamos, un migrante económico, sino que además de eso, cuando el Estado se demora y les deniega la protección de vida, les está generando una condición de doble vulneración, la que ya venían experimentando y las que tienen que estar sufriendo para poderse incorporar o poder sobrevivir en el sistema colombiano mientras logran de alguna forma integrarse al sistema económico y social en el país, o deciden continuar migrando. O sea que desde lo que nos estás contando existen ciertas omisiones del sistema para ayudar a esa integración. Sí. La primera omisión que yo pude identificar, y pues que ha sido identificada por estudios de universidades y de organizaciones, como te digo, que acompañan a la población LGTBIQ+, es el mismo proceso. Nosotros tenemos un sistema de refugio que está basado en las normas desde hace más de 10 años. Estamos hablando de más atrás de 2013, cuando Colombia no estaba viviendo esta situación, porque por supuesto la población venezolana no necesitaba salir de sus fronteras a pedir refugio en otro país. Y en donde todavía en la mentalidad, digamos, de la institucionalidad colombiana, no era Colombia un lugar donde iban a llegar enormes cantidades de personas a solicitar refugio o a vivir o a buscar un nuevo futuro. Entonces son procedimientos que no son ágiles, no se han actualizado a las necesidades propias de la crisis, y sobre todo que les hacen falta y carecen de enfoques diferenciales y de atenciones particulares a poblaciones como es la LGTBQ+. Es decir, si tú llegas a pedir el refugio, tú pues diligencias
por ejemplo, diligencias tus documentos y tienes que presentar una prueba de decir, bueno, yo soy Diana Guarín, entonces muéstreme por favor una copia de algún documento de identidad suyo. Estamos hablando que en Venezuela no hay posibilidad de que las personas que quieran cambiarse el nombre lo hagan y el género, ¿no? Es decir, correcto, si la persona considera que es transgénero o que es no binario, no puede decirlo, no tiene cómo demostrarlo legalmente en Colombia. Entonces, eso hace que para la persona tenga que diligenciar un formato con un género y un nombre que no le pertenece. Esto es una carencia gravísima dentro del sistema, porque impide que la persona pueda desarrollarse adecuadamente dentro de la institucionalidad colombiana. Entonces, imagínate que yo voy a pedir una cita médica, que yo puedo hacerlo con mi registro, mi solicitud de refugio. Y esa situación que ya ha sido identificada por las organizaciones en diferentes estudios muy profundos y muy interesantes que han hecho, pues establece que las personas primero sufren la discriminación por la xenofobia por ser venezolanos, desafortunadamente. Y además de eso, miran su documento de identidad y la miran a la persona y son dos personas diferentes. Entonces, es Diana, como yo me identifico, pero resulta que mi nombre es Pedro en mi documento de identidad. Eso hace que la persona sea vulnerada doble vez, 3 veces. Y además de eso, no recibe la atención y la persona decide, ante ese rechazo que ve en un sistema de salud, no ir. Entonces, hay este sistema que tenemos en Colombia que le falta ser actualizado. Es lo que hace, son las carencias que se han identificado particularmente para este grupo poblacional. Perfecto. Y en comparación con países europeos, por ejemplo, ¿cómo es la condición acá? ¿Qué hay en Europa o qué nos hace falta que tenga Europa? Los europeos tienen un sistema mucho más ordenado para recibir a las personas. Hay todavía, por supuesto, dentro de los grupos poblacionales europeos, rechazo a muchas personas por ser migrantes, por su origen étnico. Algunas rechazan también por su orientación sexual y identidad de género. Nada es perfecto, pero el sistema europeo ya está equiparado con una serie de procedimientos y protocolos de atención mucho más claros para las personas que en la frontera reciben a las personas, ¿sí? Entonces, se les explica a los funcionarios cómo debe ser, se hace una claridad del procedimiento, se entregan los documentos, se les hacen entrenamientos, cosas, digamos, bastante sencillas, que es hacer un entrenamiento y una sensibilización que aún en Colombia y en la región hace mucha falta. Desafortunadamente, hoy en día estamos viviendo una situación que se llama la securitización de las fronteras. Eso significa que hay una nueva lectura de cómo es el tratamiento de las personas que están buscando, saliendo de sus países en busca de un nuevo futuro. Y eso es, digamos, parte de lo que hemos visto en la región, que es cuando comienza a hacerse el análisis de entre temas de seguridad y temas de protección de derechos humanos. Entonces, esto mismo lo estamos viendo en Europa. Esto, pues tú me preguntaste diferencias, pero esta situación de securitización de las fronteras afecta la atención a las personas. Y eso es un tema que es muy importante que tengamos nosotros presente para evitar que se plasme dentro de la normativa. Porque cuando hablamos de securitización, entonces ya no partimos de un principio de protección de derechos humanos, sino de recelos de seguridad. Es mucho más profundo el tema, por supuesto, pero que es importante considerar para evitar que esto genere una nueva vulneración de los derechos de aquellas personas que han decidido salir de sus países. Ok. Y
hoy en día, ¿cómo es la posición del Estado colombiano? En este momento, pues después del cambio de gobierno, no ha habido una nueva lectura ni un nuevo pronunciamiento sobre la política migratoria. En el gobierno anterior, en agosto del 21, si no estoy mal, se hizo una nueva política migratoria de Colombia, en donde la estructura del refugio no varió, que es con estas carencias, en mi lectura, que hacen falta ser actualizadas. Al día de hoy, el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la importancia o sobre si lo va a cambiar. Sí han habido pronunciamientos de la sociedad civil, lo cual es muy importante porque es traer el tema sobre la mesa. Y es importante que se haga un nuevo trabajo. Espero es que debe salir nuevamente un documento de política pública, porque pues tenemos una nueva política pública en migraciones. Hará falta el COMPES, que pues es el documento de política pública que emite el DNP y las entidades que se encargan de desarrollar la política migratoria en Colombia, y que deben atender a las poblaciones, y que en ese COMPES nos permitan tener nuevas herramientas para poder hacer un trabajo y una atención más adecuada e integral a las poblaciones. Pues estamos como esperando, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos legales que pueden usar los venezolanos para garantizar sus derechos? Bueno, es importante que tengan en cuenta todos los venezolanos que por la Constitución colombiana y por los tratados a los que está atado Colombia, pueden utilizar y recurrir a todos los mecanismos legales que tienen los colombianos y en igual forma. Hay unos más sencillos, hay unos más expeditos, hay unos de forma gratuita que pueden acceder. Entonces pueden acceder a pedirle informaciones a las instituciones públicas a través del derecho de petición. Eso no necesita ningún formato, ustedes no se requiere que un abogado los acompañe. Es pedirle información. Yo necesito saber en qué va mi trámite, yo necesito saber qué debo hacer para lograr tal procedimiento. Esto principalmente es para entidades públicas y entidades prestadoras de salud. Con los privados no aplica. Pueden solicitar por medio de una tutela la protección de sus derechos. Muchos lo han hecho, sobre todo en temas de salud. Y esto tiene ya la Corte Constitucional y las Cortes ya han específicamente abordado el tema para poder garantizar los derechos de las poblaciones migrantes y de las poblaciones que piden refugio. No es tan profundo el tema en la Corte, pero pues ya se está avanzando en donde se garantice este derecho. Esto sí necesita un acompañamiento legal, es parte, digamos, de lo que yo miraba, pero se puede buscar el acompañamiento cuando pues uno no tiene los recursos para ir y pagar a un abogado, por supuesto, pero uno puede ir a una personería, a la defensoría, o puede ir a una universidad. Hay varias universidades a lo largo del país que están apoyando a muchas poblaciones y que ellos hacen este trabajo con los estudiantes de derecho y con el acompañamiento de un abogado. Y ya hay otros mecanismos legales ya judiciales como que puedan, digamos, en el caso dado que se me negase a mí si yo lo solicitara mi refugio, yo puedo apelar a esa decisión, yo puedo demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, es un término legal. Estos son procedimientos un poco más complejos que requieren tiempo, que requieren dinero y requieren el acompañamiento de un abogado. Como les digo, pues están los consultores jurídicos, que es perfectamente válido, pero de todas maneras, estas son cosas que es importante, por ejemplo, en el caso de estos procedimientos legales, que son muchos más, digamos, gruesos, que se necesita que también la institucionalidad colombiana haga una reflexión para facilitar, por ejemplo, en este caso específico, el
el ingreso y que las personas puedan hacer uso de estos derechos, porque tienen el derecho a la legítima defensa de la debida defensa. Pueden proteger su nombre, pueden demandar, esto lo lograron en Medellín, con el acompañamiento de Caribe Afirmativo. Una mujer transexual logró que se reconociera su nombre y su género elegido dentro de la documentación de refugio, si no estoy mal. Entonces son cosas a las cuales tiene derecho la comunidad y que es importante que comience a hacer uso de ello para defender sus derechos que muchas veces por un desconocimiento de funcionarios, desafortunadamente, no se hace la atención debida y el respeto debido a los derechos de las comunidades. Perfecto, y hablando, pues ya que nombró a una organización, ¿cuáles son las organizaciones pro de los derechos LGBTIQ+ acá en Colombia que nos pueden ayudar a guiarnos, a orientarnos? Claro, pues de las principales está por supuesto Caribe Afirmativo, que ha hecho un trabajo enorme de análisis. Aquella persona que también quiera conocer más, todos los documentos que ellos elaboran son muy, muy interesantes. Está la Fundación GATT, también hace un acompañamiento. La Fundación GATT está enfocada más en la población trans. No es tan amplio la comunidad que apoya como Caribe Afirmativo, pero en ese sentido la Fundación GATT está supremamente especializada, también ha hecho unos estudios muy interesantes y unos trabajos de apoyo importantes a la comunidad. Hay otras organizaciones también, digamos, en las cuales yo no me apoyé, pero por supuesto están como Colombia Diversa, en donde ellos hacen un trabajo también muy importante en pro de la protección y defensa de los derechos de las poblaciones. Esto en tanto a las organizaciones que yo asumo que para una persona que se encuentra con todas estas dificultades se sienta más tranquilo y seguro para acercarse. No obstante, vuelvo y repito para todos, es importante que puedan tener un acompañamiento legal y las universidades en Colombia están haciendo un trabajo muy importante. Hay universidades en Santander, en Bogotá, en Boyacá, que prestan ese servicio absolutamente gratuito y que están muy comprometidos con las causas de atención a las comunidades LGTBI más y de migrantes también. Perfecto, gracias. Y para terminar, ¿qué recomendaciones nos daría para las personas que están en esta situación? Bueno, lo más importante es poder conocer bien, poder informarse bien de todos los derechos. Es el primer paso. Hay muchas puertas a las cuales se pueden acudir a estas organizaciones. Primeras, son por supuesto indispensables. Están las entidades como está el ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Están también, como les digo, las universidades que les brinden la información para que sepan cuáles son los derechos, cómo pueden acceder a ellos y que analicen. Porque yo puedo considerar que mi caso, así en general, puede ser de refugio o no, o es solamente de migración, pero cuando llego y analizo mi caso en particular, puedo determinar y decir, el camino más adecuado que yo debo tomar es este. Eso, solicitar un refugio, tiene desafortunadamente actualmente retos variados y dificultades, o solicitar un procedimiento de regularización de mi situación migratoria y poder conocer qué es lo que yo puedo hacer. Si yo quiero quedarme en Colombia, muchas personas deciden continuar su tránsito porque encuentran que la economía pues, colombiana está en crisis o no presenta las alternativas. ¿Cómo puedo yo migrar a otros países? ¿Cómo yo puedo continuar mi tránsito? Hemos escuchado recientemente nuevamente cómo se ha aumentado el tránsito por el tapón del Darién.
unas rutas extremadamente peligrosas hacia Estados Unidos, que ya tomó otras medidas de cierre de frontera, y poderme informar de qué puedo hacer, de cuáles son mis derechos, de cómo puedo ejercerlos, de cuáles son los riesgos. O sea, por supuesto, una persona que ha atravesado ya la frontera, muchas veces por las trochas han padecido muchas situaciones, inclusive que pueden ser terribles. Pero los riesgos continúan y es importante que las personas sepan cuáles son para que los puedan evitar y puedan escoger y proteger sus derechos. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en el podcast. Muy interesante el tema, importantísimo. Y bueno, creo que podemos seguirla por el Twitter, ¿no? Tiene Twitter, es @dcguarin, ¿cierto? Sí, claro que sí. Mi Twitter no es muy activo, pero por supuesto, estoy muy atenta y siempre muy dispuesta a cualquier observación o pregunta que pudieran tener. Repetimos, es @dcguarin. @dcguarin. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el podcast, doctora. A usted. Muchas gracias. Un feliz día. Gracias. Y bueno, no queremos despedirnos sin darle un saludo a todas las personas que nos escuchan en Colombia, España, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, China, Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Perú e Italia. Y si te has quedado hasta aquí, muchas gracias de todo corazón. Y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y por favor, no te olvides que te quiero.